Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos al teléfono para saludar y agradecer enormemente a Efraín Zuc que nos tome esta llamada. Como le compartíamos al principio del programa, Efraín Zuc junto con Mayela Sánchez publicaron en A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab un reportaje en el que hacen lo que es hasta este momento el corte de caja más preciso acerca de dónde estamos parados en la grave crisis forense. Nos reportan que hay al menos más de 72,000 cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses de todo el país. Efraín Zuc, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Gracias por la invitación y buenas tardes al auditorio. Gracias, Efraín, por aceptar conversar con nosotros. Pues primero felicitarlos por este gran trabajo. Es un esfuerzo, ya nos platicarás todo cómo está la metodología, todo lo que implicó, toda la cantidad de solicitudes de información. Pero si quieres empezamos presentando los hallazgos más relevantes de este reportaje, Efraín. Claro, pues justamente queríamos dimensionar cuál era la crisis forense en el país. Digamos que la última cifra que se conocía era del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, con datos hasta agosto de 2020, que en ese momento habían 52,004 cuerpos sin identificar. Y pues bueno, lo que sabemos ahora es que entre 2006 y 2023 hay 72,172 cuerpos anónimos que han pasado por las morgues en esa calidad y que pues desgraciadamente continúan sin ser identificados. Casi la mitad de estos, 34,699, pues ingresaron a estos servicios médicos forenses en este sexenio que está ya terminando del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también un dato muy importante, yo considero, es que pues en 6 de cada 10 cuerpos pues han ingresado a las instituciones forenses de 5 estados nada más, de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua y también ahí Jalisco. En Jalisco. 61% de estos 72,172 cuerpos anónimos. Así es. Presentan en el reportaje una serie de gráficos muy ilustrativos, muy contundentes de cómo ha ido ascendiendo. Es decir, claramente, digamos, muchas veces lo hemos hablado aquí en el programa, evidentemente ustedes lo han indagado, lo han reporteado de manera detallada en a dónde van los desaparecidos. Asociado a la crisis por desapariciones hay una crisis forense. Y uno pensaría que este gobierno lo iba a atender, por lo menos discursivamente lo dijeron, pero en estos gráficos se ve cómo prácticamente casi se están duplicando los números de cuerpos que entran año con año a los servicios médicos forenses de todo el país en este sexenio, Efraín. Así es, creo que hay siempre que tener a la vista justo esta otra crisis que es la de desapariciones. Esta es como una paradoja muy cruel, ¿no? Hablamos de personas que están siendo buscadas mientras sus cuerpos están bajo el resguardo de las autoridades, pero desgraciadamente como no identificados. Creo, y esto lo han señalado bastantes numerosos expertos y expertas en temas de seguridad, de política de seguridad, ¿no? Que pues obviamente este enfrentamiento, esta política basada en el enfrentamiento de fuerzas de seguridad con grupos del crimen organizado y también permitir que estos grupos del crimen organizado pues digamos que agarren terreno en todo el país, pues bueno, el resultado es que la violencia ha incrementado, las desapariciones han incrementado y obviamente los cuerpos sin identificar también. No hay ninguna política distinta, como bien mencionabas, que atienda estas problemáticas. Algo interesante en este sexenio es que al inicio, recordarás, Rubén, que el presidente reconoció que había una crisis forense, reconoció que había una crisis de desaparición. El entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, también lo dijo en numerosas ocasiones, y se desplegaron algunas acciones muy interesantes, como la creación de un mecanismo extraordinario de identificación forense, y posteriormente un Centro Nacional de Identificación Humana que desgraciadamente en estos últimos meses, en este último año diría yo, pues fueron desmantelados y ahora esas iniciativas que se veían muy esperanzadoras para las familias buscadoras realmente no están operando como deberían. ¿Encontraron de parte de la autoridad federal alguna explicación de por qué se abandonaron tanto el mecanismo de identificación extraordinaria como el Centro Nacional de Identificación Humana?
No, solicitamos entrevista a la Secretaría de Gobernación, no tuvimos respuesta, y también hemos hecho otros trabajos en a dónde van los desaparecidos, tratando de justo ver qué es lo que ocurrió. Una coyuntura que es significativa, que hay que siempre tomar en cuenta, es esta del llamado censo de personas desaparecidas, que lo hemos platicado también en tu programa, Rubén, en otros momentos, ¿no? Que pues el presidente López Obrador está bastante visiblemente en sus conferencias molesto por la cantidad de personas desaparecidas, que la mayoría, cerca del 40 y más por ciento, pues son personas desaparecidas durante su sexenio, y él cuestionaba la cifra del registro oficial, y entonces desplegó estas acciones para tratar de, digamos, pues ahora sí que llamándole buscar, como un poco actualizar las cifras y así bajar los números. Esto ocasionó que la comisionada de búsqueda, Carla Quintana, hace un año renunciara a su cargo, y el nuevo equipo que llegó, liderado por Teresa Guadalupe Reyes Sagún, una mujer que venía en ese momento de dirigir el Instituto Nacional de Educación para Personas Adultas, pues tomara a cargo de la comisión del Centro Nacional de Identificación Humana, y reportamos justamente que hubo un desmantelamiento de las instituciones, y esto, digamos, recortando personal. El Centro Nacional estaba basado en Xochitepec, Morelos, perdió sus instalaciones incluso, y bueno, el resultado es el que estamos viendo ahorita, claro, ¿no? Que con esta crisis. exactamente las capacidades forenses pues fueron diezmadas y están regresando al mismo punto donde estaban hace muchos años, que es con las fiscalías, que sabemos que tienen un gran problema para poder hacer las identificaciones. Y esto pese a que, como bien lo apuntan, 48% de los cuerpos sin identificar se han acumulado en ese sexenio, y casi el 45% de los desaparecidos. Es decir, creció de manera evidente la crisis en este sexenio, y terminan pues debilitadas, al menos me parece, las políticas para combatir el delito por desaparición privada, por privados, y por desaparición forzada, y también la identificación de cuerpos. Sin duda, también creo que es importante mencionar dos aspectos esenciales en esta problemática, ¿no? La primera es que mientras la política de seguridad no cambie, pues obviamente pues no hay una realidad distinta que podamos vislumbrar, ¿no? Las personas especialistas con las que Mayeli y yo platicamos, pues justo señalaban eso, ¿no? El contexto mexicano es muy particular, porque además de que somos paso migratorio, la ruta migratoria, pues hay desgraciadamente cientos, miles probablemente de personas migrantes que han fallecido en nuestro país. Pues también pues tenemos conflictos que continúan, que no han terminado, como por ejemplo en conflictos armados en Colombia, en Centroamérica con las dictaduras militares, también en Sudamérica. Pues en México la violencia no para, ¿no? Y el otro punto que me parece esencial siempre mencionar es que la responsabilidad, digamos, directa en términos de identificación, pues recae en las fiscalías, y las fiscalías sabemos que tienen altos porcentajes de impunidad, y bueno, esto es ahí sí que no hay ninguna acción de gobierno, ninguna política para tratar de mejorar esa situación. Así es. Efraín, te comunico con Jesús Estrada, que también tiene otras preguntas para ti. ¿Qué tal, Efraín? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Una duda, Efraín, en el trabajo también mencionas retrasos de la Fiscalía General de la República, por cierto, cuyo titular, Alejandro Gertz Manero, va a continuar en el gobierno de Sheinbaum. Pero ahí señalas que hay un retraso en la operación del Banco Nacional de Datos Forenses y del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense. ¿Hay algún tipo de avance desde entonces? Creo que desde el 2019 se viene trabajando en esto, pero no ha habido nada. Digamos, ha habido un muy tímido avance en términos del Banco Nacional, y no ha sido por voluntad del fiscal general, ni mucho menos, sino porque una buscadora, Olimpia Montoya, ella tiene a su hermano Marco Antonio desaparecido desde 2017 en Celaya, Guanajuato. Ella, acompañada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, interpusieron una demanda de amparo, pues alegando que la falta de este Banco Nacional pues obviamente obstaculizaba su derecho a la verdad y la justicia para saber qué había ocurrido con su hermano. Es así que finalmente un tribunal colegiado pues le dice a la fiscalía: sí, violaste los derechos de Olimpia y de su hermano desaparecido, y tienes que implementar el Banco Nacional.
Hay reportes, eso lo hemos platicado con Olimpia, con sus abogados en el Centro PROD, que les han informado con cumplimiento de esta sentencia que ha habido, digamos, un avance discreto en términos de la implementación del Banco Nacional. Para mí creo que el dato que puede reflejar más esta lentitud con la que está operando obligadamente la Fiscalía General es que el Banco Nacional debería tener también un registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, y a la fecha de mayo que hicimos una solicitud, nos respondió la Fiscalía General, pues había registro de 490 cuerpos, o sea, 490 cuerpos sin identidad de 72.172, lo cual por supuesto es totalmente mínimo, y esto indicaría que pues el registro y el Banco Nacional en consecuencia pues no están operando como se espera que claro, lo hagan, ¿no? Claro. Otra duda, Efraín, digo, creo que no lo mencionas por ahí, pero preguntar tu opinión, ¿en esta crisis también influyen o tienen responsabilidad los gobernadores? Te lo pregunto en particular porque acá en Jalisco el gobernador Enrique Alfaro ha insistido en negar que exista una crisis forense, al menos aquí está a escala estatal, pero estamos viendo en todo el país con los datos que nos presentas que el desastre aumenta. ¿Impacta también la actuación de las gobernaciones estatales? Sin duda, si bien la mayoría de las instituciones forenses están en las fiscalías, que es una excepción en el caso de Jalisco, que tienen su Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, lo que sí es cierto es que la responsabilidad, de hecho, es, digamos, en el índole estatal, ¿no? Si bien existe este Banco Nacional que es competencia federal y que agilizaría las identificaciones, quienes tienen, digamos, jurisdicción, quienes tienen la responsabilidad de recibir, resguardar e identificar a estas personas fallecidas anónimas, pues son las instituciones estatales. Entonces es tremendamente falso que el gobernador Alfaro quiera mencionar eso. Los mismos datos entregados por la institución, el Instituto Jalisciense, pues muestran que están en la posición cuarta de este terrible ranking de cuerpos sin identificar. La crisis forense claramente está también instalada en Jalisco, y bueno, pues ahí ustedes tienen muchísima más experiencia e información en términos de los cuerpos que estuvieron en los tráileres en 2018, de los cuerpos que fueron reducidos a cenizas también por el Instituto Jalisciense, y que obviamente eso dificultará su futura identificación y entrega a sus familiares. Entonces me parece que por más es pues falaz, ¿no?, como estos dichos del gobernador Alfaro. Muy bien, gracias, Efraín. Efraín, finalmente quisiera que brevemente nos compartieras cómo fue la elaboración de esta base de datos que da sustento a este reportaje. ¿Fue complicado? La respuesta, me parece que hay una entidad que no les respondió. Así es, justamente, pues lo que hicimos fue hacer peticiones de acceso a la información pública. Lo habíamos hecho hace 4 años, que también en Quinto Elemento de la Vía Donde Van los Desaparecidos publicamos una primera revelación de la magnitud de la crisis forense. Notamos varios cambios en la forma en que entregan la información. Algunas fiscalías ya tienen registros interesantes, o sea, detallados, buenos en base de datos, otras en lo absoluto, y ahí justamente reluce el caso de la Fiscalía General de Morelos, que hace 4 años nos entregó información, pero ahora ya no nos entregó nada de información, y dijo que la información estaba clasificada, ¿no? Estamos en el proceso de impugnación, el órgano garante debe resolver próximamente y tendría que resolver a nuestro favor por, digamos, toda la evidencia respaldada, ¿no?, de que es información que ya se ha entregado, que 32 de las 33 fiscalías, considerando la general, sí la entregaron. Entonces claramente es información pública, pero siempre es el reto cuando uno está investigando temas relacionados con las fiscalías, ¿no? Creo que la opacidad suele ser la regla, pero sí reconozco que en estos años algunas fiscalías han tenido mejores registros y han entregado mejor información, y eso por supuesto nos ayuda a todo el mundo porque necesitamos saber de qué tamaño es esta crisis. Y finalmente, Efraín, hay más preguntas, pero sé que tienes otros compromisos, pero finalmente, ¿por qué esta anomalía de Baja California? Como bien dice, 5 estados en los que está Jalisco concentran 60% de los cuerpos sin identificar, pero es un chipote, por decirlo de alguna manera, Baja California con casi 14,000 cuerpos, cuando le sigue Ciudad de México con casi 9,000. Así es, Baja California es un caso bien complejo. Hablamos con el director del Servicio Médico Forense, con César Raúl González. Él nos explicaba que definitivamente la situación geográfica es ser un estado fronterizo y en el que, si bien además de tener una población flotante muy elevada, pues también tienen pues muchas personas migrantes que se quedan varadas en esa zona y que, pues digamos, por las propias condiciones de violencia de la entidad, eso es un contexto, digamos, que
que ha generado una violencia muy específica, muy desbordada, también hay que decirlo, y que se ve claramente en los cuerpos sin identidad. Es posible que en esta numeralia de salud también que el director nos comentaba, pues estén personas que pueden haber sido identificadas pero que no han sido reclamadas. Estas personas, digamos, legalmente serían consideradas no identificadas porque no ha llegado nadie a decir sí, esta es la persona que yo busco, ¿no? Sí. Exactamente, desgraciadamente el propio Servicio Médico Forense, que ahí depende del Poder Judicial, no ha logrado o no ha generado una estadística que permita pues ver si que proporcionalmente cuántas son las personas que posiblemente sí tengan una identidad, porque probablemente cuando fallecieron sí traían pues una identificación, ¿no? Y claro, cuántas no. En ese sentido, cuando les preguntamos el número de cuerpos sin identificar, la respuesta que nos dieron fue esa, que rebasa las 13,000 víctimas, ¿no? Terrible. Bien, Efraín, muchísimas gracias de nuevo por darte tiempo para conversar con nosotros sobre este imprescindible trabajo para conocer la realidad en la que estamos viviendo, y felicidades de nuevo por este esfuerzo. Muchas gracias, Rubén, Jesús, siempre por darnos el espacio, y estamos obviamente pendientes también por acá. Muchas gracias, Efraín Zuck, el autor de este reportaje, y como bien lo recordaba, pues es una actualización, porque justamente esa es la otra, digo, ya no hubo tiempo para detallar, pero oficialmente el gobierno retomaba las cifras que han publicado otros organismos. Primero, quizás, no sé si retomó de manera reciente, de cuando se publicó el primer reportaje, pero sí retomaron las cifras de la investigación que publicó el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, y de hecho, me parece que hasta este reportaje todavía nos quedábamos, cuando hablamos de crisis forense, con este dato de 52,000 cuerpos y restos humanos sin identificar, pero ya son 72,000. Terrible, terrible. Están completamente invitados a leer este reportaje, se los vamos a compartir en nuestras redes sociales, y son los datos pues muy contundentes, los gráficos son avasalladores, muy impactantes. Y voy a buscar, pero no recuerdo declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum ya a partir de la próxima semana de qué propuestas para atender esta crisis, por lo menos en materia forense, ¿no? Y pues no está de más destacar dos cosas. Uno, México es una anomalía en el mundo en este sentido. Lo refiere incluso, aquí citan a José Pablo Baraybar, quien es coordinador regional forense del Comité Internacional de la Cruz Roja aquí en México. Dice, el rezago forense en México es un caso único, que combina varios factores que crean una tormenta perfecta para crear esta crisis forense. Y solamente terminar con lo que remarcaba Efraín Zuck, la terrible paradoja que muchas veces lo hemos comentado. Mientras hay miles de familias que están buscando a sus familiares, a quienes tienen reportados como desaparecidos, pues la lógica nos lleva a pensar evidentemente que si hay 115,000 personas reportadas como desaparecidos, muchísimas, no sé cuánto es el porcentaje, pero estoy seguro que muchas estarán ahí justamente en estos 72,000 cuerpos que están sin identificar. Una gran proporción del dolor de las familias que en este momento están buscando a sus desaparecidos terminarían si la autoridad, si el Estado, si las fiscalías de los estados, si los servicios médicos forenses hicieran su trabajo de identificar esos cuerpos. Así es. Vamos a una pausa y regresamos con la última entrevista de esta tarde.